ayudar a que la gente se regule y que también dejen por hecho lo que están sintiendo. Fíjense que tienen también un recuerdo escrito y es algo que pueden hacer para eso mismo que me estás preguntando. ¿Qué podemos en este momento dar como recomendaciones antes de cerrar la conversación? Esas recomendaciones finales quizás funcionan muy bien a las zonas afectadas, pero quizás está alguien en Bolívar, en Amazonas, diciendo cómo puedo ayudar desde acá, cómo con una oración quizás puedo ser útil para lo que está ocurriendo. Yo creo que cada quien libera y trata de abordar la situación de la manera que puede, aprendió y la que siente que es mejor. Vi un video de personas orando, realmente, esto más allá de ser algo espiritual, teológico, si la gente realmente siente calma y siente que está haciendo algo con esto, también aporta y lo hace sentir eso, parte de, porque una de las principales razones por las cuales hay venezolanos que quizás están fuera del país, que sienten que no están haciendo nada o que quieren desviar donativos a cuentas que ni siquiera están registradas, a cosas que no van a llegar efectivamente a las personas damnificadas o a la gente que sí verdaderamente lo necesita, es por ese hecho de querer ayudar, formar parte y no sentir culpa. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ubicar realmente qué podemos hacer nosotros. Hay gente haciendo bailoterapia, que creo que eso es algo que va a venir mucho más, personas que ubican cuáles son sus talentos y destrezas y dicen, mira, yo puedo hasta escuchar a la gente, no necesitas ser psicólogo para esto. Hay gente que solo quiere hablar y solo quiere ser escuchada. Para esto necesitas sentarte. Vi un letrero de una mujer que estaba ofreciendo abrazos. Hay personas que van a decir, esto no es necesario. Hay veces que es más necesario un abrazo que un vaso de agua. Esto lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Hay personas que eso verdaderamente lo necesitan en este momento. Y hay un tema que no hemos hablado, que son los rescatistas y los voluntarios. Para estas personas, una vez pasada esta fase, van a necesitar ayuda psicológica colectiva, van a necesitar ayuda psicológica individualizada. No es lo mismo una persona que colaboró y salió y no hizo nada al respecto a una persona que quizás en el desarrollo de todo lo que está pasando está acompañada psicológicamente. No estamos quizás en momentos en donde podemos colocar un consultorio y pasar terapia a las personas que están rescatando, pero es algo que no se está hablando demasiado, de la gente que está viendo cuerpos, de la gente que está sacando gente quizás con lesiones importantes, de la gente que está viendo todo lo que está ocurriendo en el estado de La Guaira, por ejemplo, y de eso no se está hablando. Creo que a partir de ahora una de las iniciativas más importantes es saber, como psicólogos, como psiquiatras, como profesionales en la salud mental, en qué punto tú estás ubicado y cómo puedes ayudar. Estés en Amazonas, estés en el estado de Bolívar, donde te encuentres, así sea fuera de Venezuela, tienes que ubicar cómo podemos ayudar y de qué manera sea efectiva, porque si no, se nos van como el agua y se diluye. Importante ese tema de los rescatistas porque es muy cierto, nadie está hablando de ellos y qué hay para ellos en un momento como este, porque llevan la parte más dura. Yo creo que la contención primaria es no caer en la fantasía. La fantasía es pensar que vas a agarrar a una persona, la vas a abrazar y no. Primero lo vital y lo básico, que estén bien hidratados, que estén alimentados, que estén acompañados, que se sientan agradecidos. La persona, por más que esté en una situación de tragedia, hay que reconocer. El reconocimiento es algo que hace que valides lo que estás haciendo y que aparte tengas motivación de seguir haciéndolo. No estamos diciendo que tengamos que aplaudir, pero sí, efectivamente, el hecho de que solamente te pares ahí y puedas reconocer cuál es el valor y la labor, que es lo que están haciendo las redes sociales, de los rescatistas, de los voluntarios y hasta de los perritos realmente, que no pueden leer una red social, es importante el reconocimiento como país. Yo tengo que decir que yo no soy el mejor amigo de las mascotas. No, yo lo no tengo que puede decir ser. que yo. Pero hay muchas personas que sí lo son. Y en este momento es importante ese juego con el perrito porque además él lo entiende y tiene un trabajo durísimo estos perritos rescatistas. Hablar con tu perro puede cambiar tu día, puede cambiar tu vida. O sea, la gente que no le gustan los animales es entendible, pero el hecho de tener una mascota y sentir que estás cuidando de alguien y que alguien también está ahí para ti. Hay personas que han dicho en los videos que sobrevivieron porque tienen su mascota al lado. Hay un señor que sacó a sus 2 perros. O sea, esto también son sentidos de vida. La mascota te puede dar un sentido de vida, o sea, una contención y un sostén. Me imagino que hay gente que quiere mucho más a sus perros y hay personas que van a decir, un perro es un perro, un ser humano. Hay gente que después de esto va a amar a sus perros y nunca lo va a poder olvidar. Yo creo que también una de las cosas que tenemos que sacar de todo lo que está pasando, no vamos a decir, vamos a sacar lo positivo. No hay cosas positivas de un desastre. No puedo decir que es algo positivo que se haya caído tanta cantidad de edificios, pero hay que saber qué podemos dejar de esto. El amor a las mascotas, la empatía realmente al dolor del otro. No porque no lo veo, hay gente que dice, no, yo no lo veo y no siento. No porque no lo veas y no estés ahí en presencia, no está ocurriendo. Hay que tener la empatía desde las entrañas, no la que nos venden en redes sociales, de decir, bueno, yo dono y te tomas una foto. Ojo con esto, donas y te tomas una foto. Estoy a favor de que las personas puedan tener donativos y que otros se motiven.
No estoy a favor de personas que ponen la música triste, eso lo he dicho también en mis redes sociales, editan el video, les da tiempo de fotografiarse, ir para allá. Necesitamos manos, necesitamos gente que esté a lo mejor capacitada en muchas cosas como salud mental, como nutrición, como de todo tipo de especialistas que de verdad estén capaces y sientan la necesidad orgánica de ayudar. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde están tus redes sociales para poder seguir ese trabajo que viene haciendo Mayra Rodríguez? @Mayra Alexandra con H después de la X. Ahí está, entonces ya lo saben, María Alexandra Rodríguez, ella es CEO del Centro de Salud Mental, Psicológico y Psiquiátrico Cuántico, a quien le agradecemos haya tomado estos minutos para conversar con nosotros. Tenemos que hacer un alto de esta conversación porque ya hay un nuevo video que tenemos del equipo de Venezuela News desplegado en el estado La Guaira. De regreso tenemos otro invitado con nosotros, se trata del historiador Juan Romero. Ya venimos. El pasado 24 de junio, la tierra tembló con fuerza en Venezuela. Un doble sismo dejó heridas profundas en el país, afectando a miles de familias y colapsando infraestructuras críticas. Ante la emergencia, el Estado activó refugios y equipos de rescate nacionales e internacionales, en una carrera feroz contra el tiempo y las réplicas. Los escenarios son muy complicados, los edificios están muy fracturados, muy dañados, y obviamente eso eleva demasiado de riesgo para el rescatista, ya que ellos entran con máquinas, con equipos de poder para poder romper paredes, sacar escombros y cosas de ese tipo que se utilizan en esos rescates, y obviamente hay que hacerlo mucho más dentro, derivado de que la estructura es muy inestable. La presidenta del Cielo, Dina Rodríguez, ayer nombró dos grandes comisiones, una comisión para que evaluara la habitabilidad de los edificios que fueron afectados, una comisión para el establecimiento de los campamentos provisorios que estamos coordinando en este momento. Ver vecinos, compañeros, esta situación es muy duro. Yo creo que esta catástrofe, oye, no tiene parangón. Afortunadamente la gente ha sido muy solidaria, sumamente solidaria, el ciudadano común, los empresarios, el gobierno, las autoridades, todo el mundo de verdad ha contribuido para esto. Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza. Mientras la esperanza está en nuestro corazón, siempre hay posibilidad y siempre está el futuro marcando la alegría. En medio del dolor, la solidaridad no se quiebra. Fuerza Venezuela. Bien, el equipo de Venezuela News desplegado en todo el territorio nacional, especialmente en el estado de La Guaira, donde ha sido el punto de mayor tragedia durante estos terremotos de los últimos días. A esta hora se integra ya en este panel para conversar con nosotros el historiador Juan Romero, a quien le agradecemos haya tomado el tiempo para conversar con nosotros en un momento tan difícil, pero en que el venezolano necesita saber de la historia, necesita saber cuál ha sido la tradición histórica de momentos como este en nuestro país. En 1812, un terremoto; en 1998, una vaguada en La Guaira; y se repite en este 2026, un desastre natural también en La Guaira. Mira, bueno, primero agradecido. Yo me siento parte de este equipo de Venezuela News en un programa acá que se llama La Otra Historia. Y creo que precisamente es propicio eso que intentamos desarrollar en La Otra Historia, que es una comparación. Lo primero que hay que decir contundentemente, compañero, es que este tipo de tragedia es prácticamente imposible prevenir. Y lo que hay que construir es dos cosas. Uno, estar preparado para generar una comunicación de crisis ante lo que ocurre. Y dos, aprender lecciones sobre lo que ha ocurrido para generar acciones en términos de gestión pública. Cuando hacemos el análisis de lo ocurrido en 1812, de lo ocurrido en 1967, de lo ocurrido en 1999 y de lo ocurrido ahora, hay mutatis mutandis, viéndolo en la larga duración, unas mismas matrices. En los cuatro momentos, surge en una situación de crisis lo mejor y lo peor de la gente. Veámoslo en cada una de las coyunturas.
1812. Eso ocurre un 26 de marzo de 1812, es decir, un año después del 19 de abril, prácticamente un año después del 19 de abril de 1810. Y en esa matriz, un terremoto, al igual que el que sucedió ahora en el 2026. Lo interrumpo rápidamente porque tenemos que conectarnos con la señal del Estado. Está Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de esta hora. Que tienen sus apartamentos allí para estar en días de asueto o en días de vacación. De los 855 edificios dañados, esto es en todo el país, 189 se colapsaron de forma total, de esos 158 estaban en La Guaira y 666 colapsaron o se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial. Después de haber hecho un análisis con drones, con sobrevuelos, con análisis del censo existente, análisis de las encuestas que se hicieron, de las personas que atendimos y hemos atendido en los hospitales y de los propios testimonios de familiares y rescatistas, nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catialamar para el momento de los dos terremotos. Aproximadamente 30.000 personas entre vacacionistas, personas que estaban pasando unas horas de asueto y aquellas personas que viven allí. Porque así como Caraballeda es una zona principal y eminentemente vacacional, en el caso de Catialamar se invierte la correlación y en el caso de Catialamar la mayor parte de las personas que tenían apartamentos allí vivían allí en Catialamar. Dicho esto, en los primeros momentos después de la emergencia, el cálculo señala, y ese cálculo lo hemos hecho en base a las encuestas con las personas, con los familiares, con los atendidos en los triajes, con los atendidos en los hospitales directamente, aproximadamente 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre. Repito, de 13.400 a 13.500 personas. Y en cuanto a los rescates, que los primeros 2 días fueron hechos rescates por los rescatistas venezolanos, las primeras unidades de protección civil y de bomberos y de policía y de Fuerza Armada que llegaron allí y de los familiares que colaboraron en el proceso de rescate de sus seres queridos porque sabían exactamente en dónde se encontraban. Además de las 13.400, 13.500 personas que pudieron haber salido por sus propios medios o ayudados por sus familiares, fueron rescatados el primer día 2.407 personas en La Guaira y especialmente en las 2 zonas de desastre de La Guaira, Catialamar y Caraballeda, un eje que incluye a Macuto, Caraballeda, Los Corales y Tanaguarena. El segundo día, ya cuando se incorporan los efectivos de rescate de todo el territorio nacional, recuerden que trajimos personas desde Mérida, desde Barquisimeto, desde Zulia, desde Falcón, desde Trujillo, desde Táchira, de todo el territorio nacional, los expertos en labores de rescate acudieron a colaborar y ya llegaban de manera incipiente, pero ya habían llegado algunos de los rescatistas internacionales. Allí contabilizamos 2.973 personas rescatadas. Y en muchos de los rescates también estaban allí, en esos 2 primeros días, colaborando y trabajando muchos familiares y muchos voluntarios y voluntarias de los procesos de rescate. El tercer día se rescataron 731 personas, el cuarto día 345 personas, el quinto día, que es el día de ayer, 4 personas fueron rescatadas, y el día de hoy, hasta hoy, un bebé de 2 años de edad fue rescatado en horas de la madrugada. Eso hace un total de 6.461 personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia de los 2 terremotos. Si sumamos las 6.461 personas que fueron rescatados por nuestros equipos, por las brigadas internacionales, por los voluntarios y por los familiares, si a eso lo sumamos los 13.400, 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de
19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira en esas horas terribles, aciagas de los dos terremotos. Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571. Hasta este momento tenemos 15.866 personas damnificadas. Ya están habilitados 14 refugios en el estado La Guaira y tenemos habilitados 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados. Están acondicionándose de manera lo mejor posible, vista la carrera contra el tiempo, pero no vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que tengan que ser llevados a los campamentos provisorios. En este momento, desde el punto de vista de personas o damnificadas o de personas afectadas, tenemos 28.380 entre personas que están recibiendo atención en los hospitales y personas que están en situación de damnificado y que están en los campamentos, 28.380. En el día de hoy y el día de mañana, aceleradamente estaremos llevando personas de los campamentos provisorios que están en estos momentos, por ejemplo, en el campo de golf de Caraballeda, a los refugios correspondientes. Hay una orden que ha dado la presidenta del Cielovina Rodríguez y esa orden es que las personas reciban la mejor atención posible en los refugios, desde el punto de vista de soporte, de apoyo, de presencia de médicos, personal paramédico, de atender a nuestras niñas y a nuestros niños que se encuentren allí, pero también la orden que ha dado es que sea lo más corto posible el tiempo en los campamentos provisorios, que el mayor esfuerzo que estamos poniendo a partir de este momento, además de trasladar a las personas a los campamentos, es de manera definitiva resolver el problema o de sustituir la vivienda a aquellas personas que tienen una pérdida completa de su vivienda o de reparar las viviendas. Hemos atendido, en cuanto al número de personas afectadas, 80.870 familias. Incluso desde el punto de vista psicológico debo decir que hemos venido trabajando con el número 0800, ayuda 01, y de todas las llamadas recibidas, 410 llamadas, 39% corresponde a casos severos de afectación psicológica y psiquiátrica. Generalmente, por supuesto, trastornos del ánimo, estrés postraumático, ansiedad, angustia, tristeza, duelo, insomnio, confusión, letargo. Son las consecuencias naturales desde el punto de vista del sistema nervioso central de alguna persona que haya sobrevivido a una calamidad de esta magnitud. Se ha distribuido hasta la fecha 3.191.692 litros de agua. Se han beneficiado 183.086 familias. Está casi completamente restaurado el sistema eléctrico en el estado La Guaira. En cuanto a las comunicaciones, ya se ha logrado en el caso de La Guaira recuperar de manera importante la interconexión para que las personas puedan comunicarse con sus seres queridos que están en este momento en campamento o en las zonas de rescate. Movistar se ha recuperado el 26,86% de la capacidad de comunicación, Digitel el 64,15%, Movilnet el 24% y CanTV el 70% de recuperación. A nuestros hermanos de las brigadas internacionales que todavía están en el campo, en el proceso de búsqueda de personas para salvarles la vida, tenemos 51 delegaciones internacionales, 3.660 rescatistas extranjeros, 100 extranjeros internacionales, 148 unidades caninas, 49 vehículos de apoyo y 707.000 toneladas de ayuda humanitaria de las brigadas internacionales. Total de efectivos venezolanos y venezolanas en este momento destacados en las zonas de desastre, especialmente en La Guaira, 26.121. 15.467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate,
en labores de logística, de distribución de alimentación, de atención médica, de seguridad y de evaluación de daños, y están en este momento desplegados en las zonas de desastre, y son los voluntarios, junto con nuestros rescatistas venezolanos, nuestro personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de los bomberos de La Guaira y los bomberos de todo el país que se vinieron a ayudar en la zona de desastre, y nuestros rescatistas internacionales que están en este momento junto a todos los nuestros en labores de rescate y salvamento, ha sido clave en este proceso contra el tiempo tan doloroso, pero al mismo tiempo tan lleno de esperanza, que es rescatar una vida humana. Por favor, sigan atentos a todas las informaciones que de manera oficial podamos darles. El hecho de que haya disminuido la frecuencia de las réplicas es una buena noticia, pero no es una noticia definitiva. El hecho de que hayan disminuido la magnitud promedio de esas réplicas es una buena noticia, pero no es una noticia definitiva. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, palabras del doctor Jorge Rodríguez. Bien, escuchaban al diputado Jorge Rodríguez, quien además es el coordinador de este plan de emergencia que ha dispuesto el Ejecutivo Nacional. Y en resumen, debemos decirles que un total de 6.461 personas han sido rescatadas con vida, 19.861 sobrevivientes durante o luego de esta tragedia, además 10.571 heridos, 15.866 damnificados, 14 refugios en La Guaira, 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados, 28.300 personas en campamentos provisionales en La Guaira. Se han atendido 80.870 familias. Además, se han entregado 3 millones de litros de agua. Casi en 100% restaurado el sistema eléctrico en La Guaira. 52 delegaciones internacionales actuando en Venezuela. 77.000 toneladas de ayuda internacionales y 15.567 voluntarios que se encuentran desplegados en nuestro territorio, porque no es solo La Guaira la zona afectada, sino también los otros estados de la región norte costera de nuestro país. Era la información que a la 1:57 p.m. ofrecía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Nosotros seguimos acá en este operativo especial. Vamos a continuar con la conversación con Juan Romero, historiador, y hacíamos la comparación de estos hechos históricos de naturaleza que han azotado a nuestro país. Sí, mira, yo creo que es importante darle sustancia al análisis, porque mi área de especialización es la política comparada, la historia comparada. Y entonces, ante este fenómeno, como es normal en mi condición de profesor, que es lo que soy, si bien soy diputado circunstancial, mi condición es profesor, analista. Y cuando analizo 1812, 1999 y 2026, lo hago desde lo que se llama sociología del desastre. ¿Por qué es importante hacerlo desde este enfoque? Porque la sociología del desastre establece dos líneas que son muy útiles para esta circunstancia de Venezuela. Lo primero que dice la sociología del desastre es que lo que ocurre son fenómenos físicos que tienen que ver con elementos de la naturaleza. 1812, un terremoto. 1999, una lluvia fortísima, una tormenta, una precipitación fuera de lo normal. 2026, lo mismo. Pero la construcción del desastre es distinta a la construcción del efecto físico sobre el cual se elabora eso. El desastre es una construcción ideológica e histórica, ¿no? Entonces, lo que sucedió en 1812, en 1999 y en 2026 es un fenómeno físico que es imposible de prevenir. Uno, es lo que te dice la sociología del desastre. Dos, sin embargo, en ese trío de fenómenos ocurre exactamente lo mismo. Se construye una noción del desastre destinado a atacar una acción política. En 1812 vuelvo te repito, que el 26 de marzo de 1812, casi un año después del 19 de abril de 1810, se construye la noción del desastre. Esto es un castigo de Dios por la acción de inicio del proceso de ruptura colonial realizada el 19 de abril de 1810. ¿Dónde se hace? ¿Quién es el actor que lo ejecuta? La Iglesia Católica. Y eso genera un efecto inmediato
tuvo un efecto inmediato en la pérdida de la llamada Primera República, procesos de deserción en una sociedad como es la sociedad colonial venezolana, sumamente creyente. Eso generó una desafección, generó un impacto económico como le está sucediendo exactamente ahorita. Segundo fenómeno, 1999. 1999 ocurre un fenómeno climático que genera una precipitación por encima de lo esperado y de lo que es el desenvolvimiento histórico de las lluvias en un momento como es ese. ¿Con qué se utiliza en ese instante? Se utiliza para atacar el recién proceso constituyente que se estaba votando ese día y por lo tanto se hace una analogía con lo de 1802. Esto es un castigo hacia Chávez porque debió haber suspendido el proceso. Chávez no sabía que el 15 de diciembre iba a suceder una precipitación. Un fenómeno físico incontrolable es transformado en un elemento de desastre y de ataque natural. Y de allí la frase, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. De 1812. Tercer elemento, 2026. Un fenómeno que solo es equiparable en Venezuela con lo sucedido en 1812. Los registros de historiadores de los desastres que nosotros tenemos, como es el profesor Rogelio Artés de la Universidad Central de Venezuela, muestra que la analogía entre lo sucedido en 1812 y 2026 es enorme. Son un fenómeno doble, 2 terremotos seguidos. Solo que, y este solo que es en mayúscula sostenida, en este caso sucedió algo más inaudito. Normalmente cuando ocurren los dobles terremotos, el primer terremoto es mucho más fuerte que el segundo. Aquí no, aquí sucedió primero uno de una magnitud de 7.2 y el siguiente de 7.5. Eso tiene que ver con un acumulado de presión sobre las placas tectónicas. Recordemos, nosotros estamos con la placa suramericana por una parte y esa placa se contrapone con la placa del Caribe. Ahí hay un roce. Esa placa suramericana además es vecina de la placa del cordón de fuego del Pacífico, es decir, lo que tiene que ver con Chile y Perú, y por lo tanto empuja fricciones que se van acumulando. La magnitud del fenómeno físico que nosotros vimos el 24 de junio era imprevisible. Sin embargo, ¿qué de común tiene lo sucedido en 1812, 1999 y 2026? Los 3 fenómenos físicos fueron transformados en desastres con una finalidad política. Lo que diferencia es los actores, pero el fin es el mismo. 1812 es un castigo divino por el proceso de ruptura colonial. 1999 es un castigo divino porque Chávez debió haber suspendido eso. 2026 es un castigo divino indudable por el paganismo de la fiesta de San Juan. No tiene nada que ver, pero es la construcción de lo que llamamos en comunicación en framing, el encuadre. Cuando vemos los actores y cuando vemos el objetivo discursivo de los actores, las 3 matrices coinciden en lo mismo. Una afectación de la transformación de un fenómeno físico en un desastre político. ¿Qué es lo que particularmente a mí me llama la atención y es lo que me ha llevado a mí a hacer este análisis? Que cuando veo las reacciones comunicativas del año 1999 y las del 2026, veo 2 elementos absolutamente comunes. En el 99 era Radio Caracas Televisión, era Globovisión, eran los medios privados atacando contundentemente y haciendo ver como si el presidente Chávez tuviera la culpa de lo sucedido en La Guaira. Y lo sucedido en La Guaira nos permite también hacer un análisis de la sociología del desastre, porque tenía que ver con construcción en valles aluvionales que no tenían las adecuadas condiciones, pero que por el negocio de vender la propiedad fueron construidas en causales naturales derivados hacia la desembocadura, hacia el Mar Caribe. Y eso explicó la magnitud del desastre. No hubo paralización del Estado. Y no hubo paralización del Estado ni en el 99 ni en el 2026, porque un Estado tiene unos mecanismos para actuar, pero ningún Estado está completamente preparado para la magnitud de un fenómeno físico como el que nosotros vivimos. Pero además hay algo que aquí genera lo que algunos autores llaman el capitalismo del desastre. ¿Qué es el capitalismo del desastre? El capitalismo del desastre es utilizar matrices para obtener un beneficio desde el punto de vista político o económico. Tanto en la tragedia del 99
como en lo sucedido en el 2026, vemos un capitalismo del desastre. Eso es el Estado el que es culpable. No es el Estado. Fíjate que hay un ataque muy sistemático y hay que reconocer el trabajo que el ingeniero Francisco Garcés viene haciendo sobre la calidad de la construcción. Y la evaluación de esas construcciones. Es imposible que una infraestructura resista 2 terremotos de la magnitud, pero de lo que se trata tanto en el 99 como en el 2026 era presentar la figura de un Estado fallido para incentivar, y ahí genera lo que llamamos un capitalismo digital del desastre. El Estado no actúa, el Estado está paralizado. ¿Por qué no metemos máquinas? ¿Por qué no auxiliamos? Un momento, y lo han explicado varios ingenieros, no puedes meter unas máquinas pesadas. Mira, yo el mismo día fui por una razón muy de tipo de solidaridad, bueno, porque el gobernador de La Guaira es mi amigo en lo personal, es mi hermano de vida, y buena parte de su equipo son amigos, son compañeros de toda la vida, y yo bajé a La Guaira, además de otras razones personales, a ayudar. Y había maquinaria en el camino. ¿Por qué la gente no dice a esas maquinarias que están estacionadas a un lado, por qué no las metieron? No las pueden meter porque inicialmente es el trabajo de rescate de las víctimas. Como esos son capas de la caída de los edificios, si tú metes una máquina en una forma inadecuada, las víctimas que están ahí, que son sobrevivientes, sobre el peso de la máquina puedes causar un gran desastre. Y por eso es que no se meten máquinas sino hasta 72 o 90 horas después. Lo que sí se hace es el trabajo voluntario, el trabajo de protección civil, el trabajo de todo aquel que quiera ayudar en vez de dedicarse al capitalismo del desastre. No hacen nada, esto es un ataque, es una matriz. Ahora, ¿cuál es la intención de ese tipo de personas que, como usted bien nos decía en su momento, fueron algunos medios de comunicación privados, pero hoy están las redes sociales, que el consumo de redes sociales además ha sido durante estos días factor clave para conocer lugares con vida, pero también para conocer qué están haciendo los entes del Estado y también ayuda internacional que hemos recibido? Bueno, mira, en este caso, lo preocupante es que vemos 3 elementos que yo he denominado: 1, la criminalización de la infraestructura y el urbanismo popular. Es decir, es un ataque, lo que estamos viendo hoy ante lo sucedido en La Guaira, es un ataque de sectores privados, de sectores de la derecha, de sectores que lógicamente se han venido oponiendo a una política esencial del Estado venezolano. ¿Cuál es esa política? La construcción de opciones de vivienda, que ha sido el gran problema, porque el gran problema es la posibilidad o no que tiene alguien del sector popular a acceder a una vivienda. Hay una política de Estado que es una política que también se inicia, por cierto, en medio del fenómeno físico de las lluvias incesantes del año 2010, cuando Chávez lanza la Gran Misión Vivienda. ¿Por qué lanza la Gran Misión Vivienda? Porque tú lo sabes, y yo también, que somos profesionales, la adquisición de una vivienda para un joven profesional era casi prohibitivo en un momento determinado. Estaba sometido a vivir eternamente en alquiler o vivir arruinado en casa de algún familiar. Y hay una política de Estado de democratización de la construcción de vivienda. Lo que estamos viendo ante la magnitud del fenómeno físico del terremoto ocurrido en La Guaira es un ataque contra la política de construcción de vivienda del Estado, buscando con eso afectar una política social e incentivar un proceso de construcción privada. Es lo primero que tenemos que observar. Lo segundo es que detrás de esto está lo que yo llamo la matriz de un Estado fallido, que no es una matriz nueva. Es decir, esa misma matriz se construyó en 1999 y se repite ahora. Es la revolución bolivariana, un Estado fallido, es un Estado que no responde a las necesidades, es un Estado que violenta, es un Estado que necesariamente ha llevado al fracaso del escenario ideal en el que veíamos los venezolanos. Y luego, y lo más peligroso acá, es la utilización de la ayuda internacional que aplaudimos, que valoramos, que significamos en términos de solidaridad humana como un elemento de chantaje internacional, buscando generar presiones sobre el gobierno encargado de la presidenta Delcy Rodríguez y generando presiones a partir de la situación que nosotros hemos vivido después del 3 de enero. Es una operación en conjunto
que no puede separarse de la operación de 1812, de la de 1999 y la que estamos siendo testigos en este momento. Hay muchas personas que han criticado el ingreso de personal voluntario con el tema de lo que tiene que ver con esa ayuda humanitaria internacional. Lo vamos a conversar, pero antes tenemos un sonido donde se invitó a utilizar la plataforma localizapacientes.com para ubicar a familiares ingresados en los distintos centros de salud. Vamos a verlo. Sí, porque... Sí, tratamos de escuchar, ya lo vamos a tener nuevamente por allí el equipo de producción, esta plataforma que ha sido diseñada para poder ubicar a las personas en los centros de salud, un material que ha preparado nuestro equipo de Venezuela News, desplegado no solo en el interior del país y en los lugares donde nos necesitan, sino también el equipo técnico que está de guardia desde el propio 24 de junio acá en los estudios para llevarles a ustedes información. Le preguntaba por cómo las personas critican el hecho de que tengamos ayuda internacional y que esta ayuda internacional en algunos puntos no haya venido organizada, porque, por ejemplo, por el Estado Anzoátegui intentó ingresar un grupo de bomberos colombianos que no venían organizados, sino uniformados de bomberos y pretendían ir a llevar la ayuda así. ¿Por qué no organizarse y venir de esa manera? De nuevo, es el capitalismo del desastre. Es la matriz para decir el Estado está obstaculizando. Mira, a mí me pasó algo muy particular. En las redes revisaba a alguien, decía, le han impedido al equipo de República Dominicana ingresar, y el equipo de República Dominicana me lo había conseguido yo ahí enfrente del Hotel Edward, que se vino abajo en la sede del restaurante Báltico, concentrado el equipo de 11 dominicanos. La matriz era no los dejaron pasar, y ahí estaban. Vuelvo y te repito, es la lógica del capitalismo del desastre, es la misma lógica del ataque de 1812, de 1999, la que estamos viendo acá, destinada a la afectación, a generar un desastre que es, repito, una construcción social e histórica, distinta a un fenómeno de magnitudes físicas que genera un gran impacto, lluvia, terremoto, inundaciones. Es como un fenómeno físico lo transformas en un desastre con un sentido profundamente político. Luego, hay otra consideración, Miguel, que hay que hacer, que no respondieron. Mira, lo hablaba con Carlos Arellán ahora, cuando terminaba, el jefe de bomberos de La Guaira, a propósito de la gente, no, se paralizaron, el jefe de bomberos de La Guaira estuvo sumergido en escombros casi 8 o 10 horas, y los compañeros rescatistas, los policías, los de protección civil de La Guaira, tienen familiares, tienen vecinos, su propia casa, tienen una afectación personal. El Estado no es que sucedió esto e inmediatamente saco como una barajita la respuesta. No, el Estado tiene que organizar también eso, porque esos funcionarios son humanos. Sienten la presión psicológica, sienten el miedo, sienten el terror, sienten la angustia. Es decir, no podemos deshumanizar el impacto del fenómeno físico y transformarlo en un desastre en términos políticos, que repito, es una construcción social e histórica, y es lo que estamos viendo. Es la utilización del dolor, de la angustia como un instrumento político de ataque. No puede ser. Este no es un momento para una campaña personal de visibilización política. Este no es un momento para yo lanzar una matriz. Es un momento de solidaridad, es un momento de humanidad, es un momento de atender el dolor, es un momento de compartir la angustia. De eso es lo que se trata. Soluciones. Y sobre eso es lo que yo llamo la atención a partir de los análisis comparados de estas tres coyunturas, repito, 1812, 1999 y 2026. Vamos ahora sí con el sonido que tenemos por parte de nuestro equipo de producción, donde nos invitan a familiarizarnos con la plataforma localizapacientes.com. Ante la contingencia, la tecnología se convierte en una herramienta clave para la tranquilidad de nuestras familias. El Estado ha habilitado la plataforma localizapacientes.com. Si buscas a un familiar incomunicado, el proceso es sencillo. Ingrese al portal desde cualquier dispositivo y diríjase al buscador principal. Solo con el nombre o documento de identidad podrá verificar si fue ingresado en algún centro de salud. Si no aparece, use el formulario de registro para reportar su ausencia inmediata. Una base de datos unificada para conectar a los hogares venezolanos en momentos difíciles. Localizapacientes.com. Información oficial al servicio del pueblo.
Bien, parte de lo que ha preparado nuestro equipo de producción, allí ven a nuestra compañera Ainet Berroterán preparando este material de localizapacientes.com, herramienta que ha dispuesto el Ejecutivo Nacional para conseguir estas personas que han resultado lesionadas y que se encuentran en los centros de salud. Antes de continuar con la conversación, y va muy enmarcado con lo que estamos hablando, tenemos que decirles que los bomberos de Caracas han emitido un comunicado oficial para desmentir la circulación de información falsa en redes sociales, donde indican que se aplicarán multas a quienes hagan uso de ascensores. En ese sentido, el documento señala que la institución no emite penalizaciones, multas ni inspecciones de conducta de usuario a quienes utilicen estos sistemas. No obstante, por estrictas razones de seguridad y bienestar, tras los recientes eventos, el Cuerpo de Prevención pidió encarecidamente a la población evitar el uso de ascensores hasta que cada equipo haya sido debidamente inspeccionado y certificado por el seguro y certificado como seguro por parte del personal técnico. Desde la institución recordaron que el mantenimiento y la operatividad de estos sistemas son fundamentales para prevenir accidentes, por lo que se reitera que la seguridad a los ciudadanos es máxima prioridad. En este sentido, exhortarán a las comunidades a mantenerse atentas a las notificaciones de operativo y seguro que se emitirán una vez que el personal competente haya verificado el buen estado de las estructuras. Y lo es lo que usted nos conversaba, este ataque de que se dañaron los ascensores no están bien hechos. Esta política de Estado nos puso unos ascensores nuevos porque no están funcionando. Ese ataque que está sufriendo no solo el Ejecutivo, sino el pueblo venezolano, para de alguna manera desequilibrarlo emocionalmente. Mira, sobre este trabajo que yo te estoy diciendo, que es una trilogía de análisis, quiero compartir con ustedes algunas cosas, ¿no? La primera dimensión que yo establezco es el contexto político. En 1812, la Primera República nace con un proyecto de ruptura colonial. 1999 es la transición constituyente, el proyecto que da origen a esto. Y ahorita estamos hablando de una revolución bolivariana que sufrió una afectación muy fuerte, un ataque con el secuestro de su presidente en enero, y que indudablemente se busca la afectación de su estado de justicia. Pero hay una segunda matriz, que es cuando yo me detengo a ver cuál es el actor que ejecuta esa agresión. En 1812 es el Imperio Español y la estructura eclesiástica. En 1999 es una burguesía mediática que ha sido desplazada de las opciones del poder. Y aquí vemos unas redes de poder transnacional, capitalista, y una extrema derecha ultrafascista digital, que es la que lleva adelante esto utilizando la coyuntura. Luego hay que analizar la naturaleza del fenómeno físico. La de 1812 es un terremoto, un sistema destructivo en el centro occidente del país. La de 1999 es un fenómeno hidrometeorológico extremo, es decir, eran lluvias fuera de lo normal en la época, y aquí estamos hablando de lo que se llama un doblete sísmico consecutivo de 7.2 y de 7.5, ¿no? En la falla de San Sebastián. Luego, si analizamos el núcleo de matriz discursiva de los tres fenómenos que yo estoy diciendo, el primero hablaban de un castigo divino, era la herejía ante la ruptura con el poder divino de Dios. La segunda era el ataque a la ineficiencia y la ilegalidad del proceso constituyente de 1999, y aquí vemos es un ataque a la política de construcción y de democratización de la vivienda del Estado venezolano, ¿no? Luego, los medios de propagación de estos ataques. En 1812, el púlpito, la estructura eclesiástica. Luego, en 1999, los canales de televisión. Pero ahora son las plataformas digitales, son las redes sociales hiperconectadas, son bots, es la inteligencia artificial, es una guerra cognitiva de quinta generación. Y el objetivo estratégico en estos ataques. En 1812, la afectación del proyecto de independencia que conduce a la pérdida de la Primera República. En 1999 era abortar el proceso constitucional de una nueva Carta Magna. Y aquí es buscar una implosión constitucional, es decir, el ataque a las fuerzas de seguridad, el ataque al sistema de protección, el ataque al sistema de construcción democrática de vivienda, el ataque a la gobernabilidad del proyecto bolivariano después de lo ocurrido el 3 de enero para acá. ¿Y cuál es el paradigma de respuesta en este caso, lo que tenemos que ver? Bueno, en el caso de 1812 era, tú lo señalabas, la proclama de Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En 1999 fue Chávez con el despliegue del Plan Bolívar 2000 y lo que eso significó en términos de construcción.
Y aquí indudablemente tenemos que revisar en los cuadrantes nuestros de paz el tema del sistema de riesgo, aprender y generar nuevos mecanismos en términos de construcción de vivienda, generar una política más efectiva en términos de comunicación de crisis para prepararnos ante cualquier eventualidad. Y esto es lo importante, ¿qué aprendemos? Hay que ser estoico, hay que ser antifrágiles. Hay un autor africano que dice que ante la angustia hay 3 formas de reaccionar: quebrarse, la fragilidad; la resiliencia, con la que no estoy de acuerdo, porque la resiliencia es ante la crisis vuelvo a caer en el mismo sitio, no aprendo, no avanzo; o la antifragilidad es ante la angustia, ante el terror, ante la crisis, ante la búsqueda de crear un desastre de tipo histórico político, ¿cómo yo avanzo? De eso es lo que se trata. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo reconstruimos La Guaira? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar posibles nuevos fenómenos? Porque nosotros estamos en un sistema de fallas, repito, el sistema Caribe y el sistema de la placa sudamericana. Nosotros somos una zona de fenómenos telúricos naturales. Sucedió en Cumaná en el siglo XVI, después sucedió en 1812, sucedió en 1967, sucedió en otro tipo de tragedia en Cumanacoa en un momento determinado, sucedió ahora de nuevo, porque nosotros estamos en una zona sísmica y tenemos que crear una mayor matriz de formación para enfrentarnos a eso. ¿Es imposible prevenirlo? Sí. Lo que sí podemos es prepararnos mejor y aprender sobre cada una de las crisis. Eso es preferible a aquel que dice, no hicimos nada, esto es un estado fallido, tienen que salir, tienen que renunciar. Apuestan al caos. Nosotros apostamos al aprendizaje y a la solidaridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Con nosotros Juan Romero, historiador, pero además miembro de esta familia de Venezuela News, que tiene su programa Aquí la Otra Historia, y que por supuesto usted puede sintonizar a través de nuestra plataforma y de nuestro circuito radial de Venezuela News Radio. A las 2 de la tarde con 30 minutos hacemos un alto en esta transmisión, pero no se aparte de nuestra sintonía, porque en minutos volvemos con más.